Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy el licenciado Wilter Mendoza y en esta ocasión vamos a compartir con ustedes la temática referente a las enfermedades hereditarias. Sin más preámbulos, comenzamos con la información. Las enfermedades hereditarias precisamente son aquel conjunto de enfermedades, en este caso genéticas, cuya característica principal es su supervivencia de generación en generación, transmitiéndose de padres a hijos y así sucesivamente. De igual manera, pues esto implica, ¿no?, en un determinado momento del tiempo, a lo largo, hay algo que va a hacer que esto se replique, ¿no? Algo hace cambiar la genética y ese algo sobrevive en los genes. Las mismas circunstancias que hicieron cambiar la genética en un determinado momento del tiempo pueden volver a suceder en otro momento del tiempo. Así que la herencia genética es la herencia de la humanidad. Y vamos a establecer precisamente a trabajar con estas enfermedades en base a dos clasificaciones: las enfermedades monogénicas y las enfermedades multifactoriales. Entre las enfermedades monogénicas, en este caso, podemos hablar precisamente de que son enfermedades hereditarias monogénicas las causadas por la mutación o alteración en la secuencia del ADN de un solo gen. También se llaman enfermedades hereditarias mendelianas por transmitirse a la descendencia según las leyes de Mendel. En base a eso, también es importante mencionar que se conocen más de 6.000 enfermedades hereditarias monogénicas, con una prevalencia de un caso por cada 200 nacimientos. Aún así, son menos que las enfermedades poligénicas. También es preciso mencionar que, entre ellas, vamos a mencionar a las enfermedades autosómicas recesivas. Para que la enfermedad se manifieste, se necesitan dos copias del gen mutado en el genoma de la persona afectada, cuyos padres normalmente no padecen la enfermedad, pero, eso sí, portan cada uno una sola copia del gen mutado, por lo que pueden transmitirlo a la descendencia. Se transmite por los cromosomas no sexuales, por los autosomas. La probabilidad de tener un hijo afectado por una enfermedad autosómica recesiva entre dos personas portadoras de una sola copia del gen mutado es de un 25%. De igual manera, es preciso mencionar que tenemos también la enfermedad autosómica dominante. Solo se necesita una copia mutada del gen para que la persona esté afectada por una enfermedad autosómica dominante. Normalmente, uno de los dos progenitores de una persona afectada padece la enfermedad y estos progenitores tienen un 50% de probabilidad de transmitir el gen mutado a su descendencia, que padecerá la enfermedad. Y tenemos también dentro de este grupo de enfermedades monogénicas, la enfermedad ligada al cromosoma X. El gen mutado se localiza en el cromosoma X. Estas enfermedades pueden transmitirse a su vez de forma dominante o recesiva. Asimismo, entre las enfermedades autosómicas recesivas podemos mencionar a las siguientes, como son la anemia de células falciformes, fibrosis quística, feniletonuria. Tenemos también la enfermedad de Bactren, las hemocromatosis y también la deficiencia de alfa-1, antitripsina. Tenemos también dentro de las enfermedades autosómicas dominantes, en cambio, la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Marfan y las enfermedades ligadas al sexo recesiva, la distrofia muscular de Duchenne, el síndrome del cromosoma X frágil y la hemofilia A. También hablamos de las enfermedades multifactoriales. Estas enfermedades, sobre todo, es preciso mencionar que también son llamadas poligénicas, ¿sí? Además, son producidas por la combinación de múltiples factores ambientales, mutaciones en varios genes, generalmente de diferentes cromosomas, y también algunos factores ambientales que pueden afectar sobre todo a este tipo de enfermedad, que son la edad, el sexo, sea hombre o mujer,
malos hábitos, por ejemplo obesidad, tabaco, alcohol, ambientes tóxicos o una infancia limitada. Las enfermedades poligénicas, en este caso, no siguen un patrón de herencia mendeliano y a veces cuando hay un gen principal responsable de la enfermedad se comportan como herencia dominante con pertenencia, en este caso incompleta, como el caso del cáncer de mama hereditario. Algunas de las enfermedades crónicas más frecuentes son poligénicas, como la hipertensión arterial, la enfermedad del Alzheimer, esquizofrenia, rinitis, la pigmentosa, asma, diabetes mellitus, deficiencia de la antitripsina, ¿sí? Que son y también varios tipos de cáncer, incluso la obesidad, que también forma parte de este grupo. Para esto tenemos acá una clasificación de las enfermedades multifactoriales como son la enfermedad oligogénica, la enfermedad genética y la enfermedad mitocondrial. En el caso de estas enfermedades, por ejemplo, la enfermedad oligogénica, el término oligogénico, precisamente, referido a una enfermedad multifactorial que tiene cada vez más aceptación, ya que es habitual ver cómo una enfermedad, a pesar de ser poligénica, existen unos pocos que tienen más influencia que el resto y que dependiendo de su presencia se expresan otras mutaciones. Tenemos también la enfermedad genética. En este caso, es preciso mencionar que son debidas a las alteraciones de la estructura de los cromosomas o translocaciones cromosómicas. Algunos de estos tipos importantes de enfermedades cromosómicas se pueden detectar en el examen microscópico. La trisomía 21 o síndrome de Down es el trastorno frecuente que sucede cuando una persona tiene 3 copias del cromosoma 21. Y también tenemos la enfermedad mitocondrial. Esta es causada por mutaciones en el ADN mitocondrial, no cromosómico. La enfermedad mitocondrial tiene diferentes síntomas que pueden afectar a diferentes partes del cuerpo. Las mitocondrias tienen su propio ADN. En los últimos años se ha demostrado que más de 20 trastornos hereditarios resultan de las mutaciones en el ADN de las mitocondrias. Dado que estas, por supuesto, provienen solo del óvulo, son heredadas exclusivamente de la madre. Una persona con un trastorno mitocondrial puede presentar también, en este caso, ciertos patrones que van a determinar, por supuesto, la presencia, ¿no? La herencia materna, por ejemplo, y los hombres no transmiten la enfermedad a sus hijos, ¿sí? Solo los individuos relacionados por un pariente materno están en riesgo. Y de esta manera llegamos a la parte final de este video, no sin antes agradecerles, por supuesto, siempre estar pendientes del contenido y será hasta una próxima oportunidad. Muchos éxitos, bendiciones, chao chao.